Bueno, tenemos un espacio y se denomina Cineclub La Florida desde el 2009, 9 de mayo del 2009 estamos proyectando ahí. En ese espacio además también tenemos una biblioteca y lo que hace ese espacio en ese momento, 2009 en La Florida, es funcionar un poco como un espacio disruptivo que lo que hace es que se empiece a reconocer un grupo de jóvenes que trabajamos, a jóvenes en ese momento, trabajamos en ese espacio, como líderes sociales dentro del corregimiento, porque pues digamos ese apellido generalmente pues uno no se lo va a ir poniendo por ahí, pero digamos que la circunstancia ha ido llevando a que se reconozca pues a través de un trabajo que se ha venido haciendo un liderazgo en la Florida. En el 2015 yo fui presidente de Junta de Acción Comunal de la Florida y a partir de eso pues ya empezamos un poco como a cambiar esa dinámica solamente desde lo cultural y ya empezamos un poco a meternos en la dinámica de defensa del territorio. Y en ese sentido entonces empezamos digamos un debate alrededor de las prácticas que tenemos nosotros como habitantes de esta zona, las prácticas que se dan, por ejemplo, en plan de ordenamiento territorial, entonces las prácticas que se tienen de uso de suelo y las prácticas que se tienen pues alrededor del río, que es, pues bien sabemos, el río Tun, que es de donde beben el agua los pereiranos. Entonces, desde los 60 más o menos empiezan a generar políticas públicas justamente que van en favor del cuidado del agua. Eso va transformando pues primero cómo se ordena el territorio alrededor de los PONCA, por ejemplo, actualmente, que son planes de ordenamiento y manejo de cuencas abastecedoras, pero digamos que visto desde Pereira hace unos años, desde el espacio de donde viene el agua que yo necesito cuidar porque es el agua que me voy a beber. Bueno, entonces con eso empieza también a darse de a poco una transformación social de la misma gente que habita ese entorno de río, justamente aledaño a la Bocatoma. Y entonces lo que se empieza a ver es justamente, y es una de las cosas que nosotros más defendemos, y es la educación alrededor de lo ambiental, ¿cierto? Entonces, digamos que esa concatenación de eventos ha permitido que la Florida hoy tenga, pues primero, es como un mosaico de áreas protegidas que se han ido declarando en el tiempo protegidas, pero además unas fincas privadas de personas que han declarado esas fincas también como zonas de reserva, y también unos habitantes, un campesinado y unos habitantes, personas que interactúan con ese territorio, que también van teniendo unas prácticas distintas. Digamos que lo que hemos venido haciendo también es como todo esto termina siendo educativo, informativo, entonces hemos venido poniendo en boca de la gente estos temas desde hace muchos años a partir del espacio pues, que lideramos, que es el del Cineclub. Y hoy, por ejemplo, muchos de esos pelados que empezaron a asistir o iban a ver la película, que eran niños en ese momento, hoy ya son profesionales que nos acompañan, digamos, en la labor que hacemos, profesionales en derecho, profesionales ambiental, biólogos, bueno, fotógrafos, cada quien como desde lo que le corresponde, pero digamos en el que se ha logrado como hacer una relación que va más allá de esos espacios, y que es gente que hoy está trabajando también por transformar esos espacios que habitamos. En cuanto a la percepción del turista y lo que finalmente termina sucediendo en términos de planificación o de planeación, es que, por ejemplo, por poner un ejemplo, la Florida necesita, más que la Florida Pereira, necesita que la Florida tenga una planta de tratamiento de aguas residuales. Hay una planta que está colapsada y está colmatada hace muchos años, y nosotros desde la Florida hacemos lo propio, que es hacer las gestiones pertinentes para que eso se dé, digamos, en los escenarios que corresponde. Pero no está solo y no es solo por la
voluntad nuestra, ¿cierto? Entonces ahí es donde les digo que una cosa es lo que nosotros queremos, otra cosa es lo que hacia donde se ha abocado un poco la dinámica en la Florida, porque pues interesante que en la Florida, claro, uno ve, por ejemplo, casas pintadas con murales de animales, o ve que la gente en la Florida, muy probablemente no toda, pero mucha gente se para en la fuente, que hay ciertas prácticas, digamos, de la gente que habita allá, conoce el río, conoce la biodiversidad, pero no necesariamente es una cosa que se pueda, digamos, aplicar o se pueda medir con la misma vara a todos. Y en los visitantes que nos encontramos también un poco de todo, ¿cierto? Está el visitante que llega y ya informado va justamente buscando biodiversidad, va buscando el río, va buscando la montaña y generar un tipo distinto de conexión con ese escenario. Pero también está el visitante un poco despreocupado que sube a hacer su paseo de río, a llevar lleno de desechables, a dejar el río pues lleno de contaminación. Y que eso mismo también lo hace muchas veces en la misma vereda, ¿cierto? Digamos, en la Florida uno ve que hay una cierta pasmosidad, una cierta tranquilidad, por lo menos de los habitantes, y hay en ocasiones, por ejemplo, en semana parece que se detuviera el tiempo y entonces allá todo transcurre más lento. Pero también de esa misma manera, como nos encontramos visitantes que quieren llegar a disfrutar eso, nos encontramos visitantes que llegan con una actitud completamente distinta y muchas veces a indisponer parte de la comunidad, ¿cierto? Bueno, aquí hay una cosa que me parece muy curiosa en torno al río, siempre que hablamos del río, y es que nosotros nos ponemos, o sea, tenemos unas gafas direccionadas. Y es que generalmente se habla del río como si el río fuese la cuenca alta del río, no más. Y entonces hay una serie de políticas que propenden porque se cuide, incluso porque se saque la gente que habita esos territorios, los campesinos que han habitado históricamente los territorios, porque la idea es cuidar desde unas políticas que buscan, digamos, o que consideran que para que algo se cuide no es suficiente la información o el cambio de paradigma, sino que deben ser sitios prístinos y desocupados, digamos, de la gente. Nosotros tenemos ciertas restricciones de uso de suelo que permiten no se construya más. Eso es interesante, pero pues, digamos eso no ha solucionado el problema completamente, porque pues eso lo que ha llevado es a unos sobrecostos, porque como no se puede construir y además es una tierra que tiene muchísima demanda, pero muy poca oferta, entonces eso ha llevado a que los costos pues se eleven muchísimo. Pero si ese mismo río, que sigue siendo el Otún, yo lo miro en Pereira, que aquí en Pereira yo lo que hago es darle la espalda, ese río es supremamente contaminado. O sea, ese río acá, muy lamentablemente, pues porque nosotros en algún momento, por ejemplo, con unos amigos hacíamos una comparativa de la percepción y la relación que tienen los niños de la cuenca alta del río Otún, los niños de la vereda del Bosque, que ya no hay casi, y la percepción que tenían los niños de la escuela de abajo, donde está de las últimas veredas de Pereira, del río Otún, que se llama la vereda La Suecia, antes de entregarle el agua al río Cauca, y donde está justamente el relleno sanitario. Esos niños ni siquiera sabían que ahí pasaba el río Otún. Y siempre la percepción es, y pasa a 500 metros de la escuela. O sea, lo mismo que en la Florida. Y entonces esos niños ni siquiera sabían que ahí pasaba el río, ni la profe. Entonces, como que esa percepción que tenemos de que es que el río existe, pero arriba, cuando le preguntábamos a los niños por el río Otún, nos señalaron la montaña. Y ese río es en la cuenca alta, en la cuenca media, en la cuenca baja, sigue siendo el mismo río Otún. Entonces, un poco diría eso, que el río hacia la parte alta está cuidada, seguramente necesita más, digamos, mayor eficacia, seguramente necesitamos cambiar algunas prácticas todavía, pero sigue siendo un río sano, mientras que el río Otún, que sigue siendo el mismo Otún que tenemos en Pereira o de la Bocatoma hacia abajo, es un río completamente al que le hemos dado la espalda. Si nosotros desde la educación empezamos a abordar, a mirar, como digamos, todas esas formas, y empezamos seguramente desde el pensamiento crítico
a saber la necesidad que tenemos de el entorno en el que vivo, o sea, administrar de la mejor manera el entorno en el que vivo para que ese entorno perviva, perdure en el tiempo, pues entonces creo que nos vamos a encontrar con unas sociedades futuras mucho más informadas, a las que sencillamente por sus prácticas y sus decisiones propias, pues digamos el planeta y en este caso el río pues va a estar más cuidado. Eso está trazado también y habrá que hacerlo así por el ejercicio político que nosotros estamos en obligación de hacer, digamos, desde lo que la democracia liberal nos obliga. Y de ahí también, digamos que parte todo esto. Si nosotros elegimos bien en torno a la vida, en torno a la posibilidad que futuras generaciones sigan disfrutando este entorno que yo hoy disfruto, pues entonces eso sería el sentido más lógico, porque seguramente desde esas líneas de pensamiento, pues la educación va a ir enfocada hacia eso. Pero si yo elijo otros escenarios donde, por ejemplo, hoy todavía, y me parece increíble, se esté hablando de fracking y donde se esté hablando justamente de mirando la naturaleza como un recurso al que simplemente yo voy a extraerle esa riqueza que tiene, pues precisamente para llenar mi bolsillo, pues creo que seguiríamos en una sin salida. Ahí yo creo que lo que nos pone un poco el mundo, nos pone un poco en la función misma, que esto tiene sentido, esto que nosotros hacemos, si nosotros lo creemos con convicción política.